A continuación vamos a dar inicio a nuestra clase número 9 de comportamiento ético. El día de hoy nos toca hablar acerca de la importancia de la comunicación en las relaciones públicas humanas. Es importante el diálogo, la comunicación entre los seres humanos. Muy bien, para ello vamos a hablar sobre importancia de la comunicación en el mundo moderno. Desde siempre el hombre ha hecho uso de la comunicación con sus semejantes o con los animales. Ahora más que nunca es un factor decisivo para la mejor vinculación humana y para el mayor entendimiento entre los hombres, para poder saber lo que piensan, sienten y desean. Fácil es notar la importancia de la comunicación en nuestros días, con solo imaginarnos qué sería si no hubiera comunicación entre nosotros, o con los que viven en la comunidad, pueblo o país, entre los hombres que viven en diferentes países, continentes, entre el hombre y Dios. El mundo sería un desastre, un atraso en todos los aspectos, culturales, educativos, cívicos, económicos, políticos, social, tecnológico. De allí que por su importancia se perfecciona los medios de comunicación entre los hombres. Desde que aparece el hombre en la faz de la tierra ha ido evolucionando y avanzando, pero esto ha dependido de la comunicación con sus semejantes y ha hecho que la comunicación sea mucho más fácil. Prueba de ello tenemos ya la creación del teléfono, el telégrafo, el fax, internet, cable, radio, televisión, periódicos, libros, cartas y otras formas de comunicación que han hecho mucho más fácil estas relaciones sociales entre los hombres. Sin la comunicación, el hombre se convertiría en un ser aislado de los demás, en un ente ajeno al progreso y adelanto, ¿no?, que lo va a llevar a una vida mejor. Entonces, la comunicación es la base fundamental para las relaciones humanas, en casa, en el hogar, en el trabajo, con los amigos, con la familia, con la comunidad, en el entorno laboral. Vamos a hacer una introducción sobre lo que es la comunicación. Ya todos tenemos conocimiento con estudios anteriores, pero ahora vamos a recordar para poder continuar con nuestra clase. ¿Qué es la comunicación? Definición. Es el proceso por medio del cual se transmite significado de una persona a otra, o todo mensaje que se intercambia entre los seres inteligentes con algún propósito o fin interesado o espontáneo. Elementos básicos en todo proceso de comunicación. Para que exista o se lleve a cabo el acto de la comunicación, es necesario que existan los elementos básicos para que se pueda llevar a cabo este acto. Tenemos el emisor o el hablante, el que transmite un mensaje, el receptor o el oyente, el que recepciona el mensaje. El mensaje, es decir, lo que queremos decir, el medio o canal que estamos usando para transmitir ese mensaje, el código, qué idioma estamos utilizando, y el referente viene a ser el lugar donde se lleva a cabo el acto de la comunicación. Clases de comunicación. Tenemos clases o tipos de comunicación. La comunicación lingüística o verbal y la comunicación no lingüística o no verbal. La comunicación lingüística o verbal se da a través de la comunicación oral y la comunicación escrita. Y la comunicación no lingüística o no verbal se da a través de la comunicación gestual, sonora, visual, simbólica o a través de los órganos sensoriales.
Aquí no interviene ni la oral ni la escrita. Por eso se dice que es no lingüística, no verbal. Solamente se utilizan, ¿no?, gestos, mímicas, ¿no?, a través de los órganos sensoriales. Comunicación oral y escrita. ¿Qué es la comunicación oral? La comunicación oral se produce por el canal auditivo y es la forma de expresión más común del ser humano, la más simple, la más común. La comunicación escrita se realiza a través del canal visual y se transmite mediante la lectura, una información más precisa que la que se produce oralmente. Se utilizan los signos a través de textos. Vamos a ver la diferencia entre comunicación oral y comunicación escrita. La comunicación oral es directa. El emisor tiene delante al receptor que recibe instantáneamente el mensaje. Es sencilla. El emisor se ayuda de gestos, de tono de la voz, conoce la reacción del receptor de manera rápida e inmediata. El mensaje perecedero. El mensaje oral es instantáneo en cuanto a que el receptor lo recibe a medida que el emisor lo transmite, pero desaparece con facilidad, con rapidez. Solo va a depender de la memoria si recordamos o no recordamos lo que nos han comunicado a través de la comunicación oral. A diferencia de la comunicación escrita, esta es indirecta. El emisor deja su mensaje sobre un determinado texto. Hasta que el receptor no lo lea, no tiene noción de él. Compleja. Hay que saber utilizar códigos más formales, más específicos, escribir correctamente, la ortografía, la gramática, ¿no?, para suplir la ausencia de contacto entre emisor y receptor. Tenemos que tener mucho cuidado en la comunicación escrita, porque esta va a quedar archivada, guardada, y cualquier error que se cometa va a quedar ahí en el archivo. Mensaje duradero. El mensaje escrito perdura en el tiempo y puede ser decodificado, leído, después de que se haya producido. Es decir, lo escribimos, lo guardamos, lo archivamos y nuevamente lo recopilamos, ¿no? Gracias a la comunicación escrita conocemos el pasado de nuestros antepasados, de los grandes filósofos, de los grandes literatos, de los poetas, de los psicólogos, de los historiadores, gracias a toda la escritura que ellos han dejado. Esta va a durar con el tiempo, a diferencia del lenguaje oral, que perece con el tiempo, es efímera. Comunicación no lingüística. Aquí no se va a utilizar ni la oral ni la escrita. Son aquellos códigos que no necesitan del lenguaje oral ni la escrita. No requieren de un idioma determinado para ser capaces de transmitir el mensaje. Con tan solo una mímica o un gesto ya nos podemos comunicar, ¿no? Y lo hacemos y los percibimos a través de los órganos sensoriales. Podemos ver, escuchar, ¿no? Podemos sentir, percibir, tocar. Y a través de ello podemos transmitir los mensajes. Si retrocedemos a épocas pasadas, el hombre primitivo primero utilizó el lenguaje mímico. Con el transcurrir de los años, él pudo aprender a emitir ciertos sonidos, a ello le llamó el lenguaje oral. Y después también poco a poco fue evolucionando su cerebro y empezó a escribir grafías y surge el lenguaje escrito. Esto no significa que dejemos de lado el lenguaje mímico. Hasta la actualidad usamos el lenguaje mímico, lenguaje oral, lenguaje escrito y a través de gestos, señas, mímicas también nos podemos comunicar en la actualidad. Vamos a ver algunos ejemplos de comunicación lingüística y no lingüística. Comunicación lingüística que se da a través del lenguaje, ya hemos dicho, oral y del lenguaje escrito. Por ejemplo, una llamada telefónica, una conversación por teléfono es una
comunicación oral. Una exposición, un debate, un lenguaje oral. Un diálogo entre amigos, entre enamorados, entre parejas, entre compañeros de trabajo, un lenguaje oral. Un correo electrónico, una escritura por correo, por WhatsApp, es un lenguaje escrito, una comunicación escrita. Un artículo en el periódico, los libros, los textos, los cuadernos, las separatas son, ¿no?, comunicaciones escritas. Ejemplo de comunicación no lingüística. Escuchamos el sonido de nuestra alarma del reloj, lo percibimos a través del oído. Las campanas del colegio, el timbre, el llanto de un bebé a través del oído. El silbato en un campeonato de fútbol, de vóley, de básquet, a través del órgano auditivo. Las luces de los automóviles, los semáforos, a través del órgano de la visión. El olfato lo usamos, por ejemplo, cuando percibimos los olores, agradables, desagradables, de las flores, de las plantas, de los perfumes. O cuando percibimos sabores, estamos usando el órgano del gusto. Por ejemplo, el dulce, el salado, el agrio. ¿Está rica o no está rica esta comida? ¿Está, no, delicioso este pastel? ¿No? O también cuando nos dan un apretón de manos, un abrazo, una señal, un hola de lejos, alzando la mano, estamos utilizando el tacto. Entonces, la comunicación no lingüística se da a través de los órganos sensoriales, a través, de las mímicas, de los gestos, de la visión, de la audición, del tacto, etc. Conclusión. Uno de los factores principales que influyen en las relaciones humanas es la comunicación, ya que es el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos datos, ideas, opiniones, actitudes, para lograr comprensión y acción. La comunicación es la base de las relaciones humanas. Por medio de ella se crea una historia de cada individuo, de una organización, de una cultura, etc. De la misma manera se pueden manifestar opiniones, experiencias, ideas, pensamientos, sentimientos. La comunicación es importante para tomar decisiones, para prevenir y solucionar conflictos en nuestro entorno que nos rodea, ya sea familiar, personal, en la comunidad, en el entorno laboral. Sin la comunicación, el hombre no podría comprenderse ni relacionarse con sus semejantes. La comunicación es la base fundamental para el buen entendimiento y para las relaciones laborales. Bien, esto ha sido una introducción a lo que es la importancia de la comunicación, para que en nuestra próxima clase podamos hablar acerca de la comunicación asertiva y estilos de la comunicación. A continuación, resuelvan la práctica número 10 de comportamiento ético. Licenciada María Infante Palomino. Gracias a todos y que Dios nos bendiga.